¿Qué tal, amigos de Mezcaleando? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy estamos con un gran invitado, un invitado de lujo, Luis Niño de Rivera. Él es cofundador, embajador global de Mezcal Amarás y sin duda una de las marcas más fuertes, más importantes y más representativas del buen mezcal que hacemos en México, porque no solamente estamos hablando esta vez de un mezcal oaxaqueño, estamos hablando de un mezcal que se hace en muchos lugares de México, pero no voy a hablar yo de eso, sino vamos a darle la oportunidad a Luis de que nos hable mejor de su producto, que lo conoce mejor. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en Mezcaleando. Muy buenas tardes. No sabes el honor que nos haces teniéndote en este programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? No, hombre, Eduardo, muchas gracias a ti, la verdad, por este espacio. Un saludo a todos tus seguidores y los que nos estén escuchando. Es un placer siempre platicar con amigos y marcas y plataformas de mezcal. Siempre, siempre es un placer platicar de mezcal y más que platicarlo, disfrutarlo y platicarlo mientras lo vamos disfrutando. Claro, ya sabemos, el triunfo de nuestra industria sin duda es la educación, ¿verdad? Entonces, Es creo que totalmente. este es el objetivo de estas pláticas, es que la gente se eduque un poco de los grandes sacrificios y de los grandes trabajos que cuestan hacer mezcal, porque no es enchilame otra, ni es tampoco hacer este logo de un aeropuerto, ¿verdad? Es mucho Sí, más es complicado que eso. como decía un maestro mezcalero, no es como le puedo abrir a la llave y va a salir el mezcal, tiene su Así tiempo, es. tiene su pausa, tiene su paciencia y sin duda nos falta un camino largo para seguir educando y transmitiendo lo que hemos aprendido, por lo menos en mi caso, en los últimos 12 años. Este año cumplimos 10 años como Mezcal Amarás, y sin duda cada día lo que pueda transmitir y alguien, lo mejor que me puede pasar es que alguien no sepa y le pueda ir explicando. eh, De eso, justamente de eso se trata Mezcaleando. Yo lo he dicho siempre, lo digo una vez más y lo repito ahora, mis programas no son para los expertos que ya lo saben todo, sino al contrario, es para la gente que sabe poco y que quiere saber un poco más, ¿no? Mira, tenemos una tradición en este programa, y además por eso se llama Mezcaleando, es que me gusta platicar con la gente mientras mezcaleamos, así que, ¿qué te parece si nos echamos un mezcalito? ¿Qué te tomas, Luis? yo me voy a tomar, mira, Si lo pones contra tu llamarles. camisa, ándale, Tú sí, ahí. tú sí Sí, ya me la sabes. sé. Mezcal Ok, Amarás Oaxaca Espadín, ok, un espadín de Oaxaca. ok, qué sabroso. ¿De qué parte de Oaxaca está hecho? Tenemos 18 maestros mezcaleros y la fábrica nuestra está en Tlacolula, entonces es un blend de varias regiones. Trabajamos en 6 diferentes regiones, incluyendo Tlacolula. Entonces son 7 regiones con 18 maestros mezcaleros en un blend de espadín. Oh, wow. Ok. Sí, en algún momento de la historia nos dimos cuenta que había que decidir si íbamos a envasar por maestro mezcalero, por región mezcalera o por estado. Porque teníamos una etiqueta para cada maestro mezcalero en su momento histórico y sabíamos que teníamos que tomar la decisión rápido si queríamos un anaquel con diferentes espadines, ¿sabes? De Roberto de San Juan del Río, de Tomás de la Chiriega, de Adelfo de Santana del Río, o espadín de Santana del Río, de San Juan del Río, o espadín de Oaxaca. Y decidimos en la línea de Amarás, espadín de Oaxaca. Entonces, porque nuestro crecimiento siempre es incluir a más maestros mezcaleros. Empezamos con uno, hoy estamos con 18 y mientras vayamos creciendo es sumar más maestros mezcaleros, entonces en algún momento llegaremos a 30, 40 maestros mezcaleros. Entonces, iba a ser complicado cualquiera del camino uno o 2, entonces cogimos Espadín de Oaxaca y es un blend. Si lo Eh, comparamos con el whisky, es un Es como el vino. blended malt, ¿no? Me Digamos. acabas de pintar un vino, ¿no? Un Bordeaux, que puedes escoger si vas a irte sobre el terroir, es decir, si va a ser un Grand Cru, o si te vas a escoger la región, entonces va a ser un Bordeaux, o si vas a escoger un vino general, ¿no? Un ¿Cómo le merlot de llaman? Francia, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, Exactamente. tienen un Supremo o algo así le llaman cuando se agarran de todos los terroirs, ¿no? Sin contar. Entonces, Gran ¿Cuál te vas Terroir a creo que le servir tú, llaman. Eduardo? Pues sí, mano, yo no te voy a dejar beber solo, eso no está en mi religión. Me voy a echar este es un Tobalá,
Este tobalá crece a 10, más o menos a 10,000 pies de altura en el Cerro del Venado. También lo que hace Oaxaca en especial es que solo toma los agaves que crecen en el territorio del comunal, en el territorio de donde vive, que pueden usar las gentes que viven en San Dionisio, Cotepec. Entonces este tobalá Ok, sale de ahí. Son pequeñas piñas, muy, muy pequeñas, pero muy sabrosas y muy llenas de jugo. Este está hecho por el maestro mezcalero Alberto Morales, con el que también no solamente es maestro, sino también es socio conmigo. órale. Uh, Nosotros decidimos irnos más bien por la línea del terroir. Uh, y pues salud, Salud. salud, mano. Gracias por estar Atrás de aquí la con conversación. Mezcaleando. Sí, sí, exacto, salud. No, Eduardo, un placer siempre. Hombre, qué maravillas. Y Es echarse un el tobalá mezcalito a es estas muy horas del día. particular, ¿verdad? ¿Qué, perdón? Que el tobalá es muy particular, es Cierto, cierto, eh, cierto, es muy dulce. Sabes, a mi esposa le gusta mucho hacer una receta de hacer un helado de vainilla y le pone un ujú. poco de tobalá y de este tobalá y lo levanta maravillosamente bien. Los niños se van a dormir bien temprano, ¿ah? Oye, ¿y 10,000 pies cuántos metros son? Porque me las sé en Son como, metros. sí, se deben ser como 3,000 metros. Ah, órale. Sí, está alto el Está alto Cerro del entonces. Venado, está alto, así es, Está alto. Sí, así sí, es, sí. De lo así más es. que he visto es 1800. Sí. No he ido Sí, por allá, está pero alto, allá arriba es tan alto que no llueve. uf, Entonces, este tobalás se alimenta del rocío de la mañana, ¿no? nada más. Así es, bueno, Por eso están chiquitos. alcanza a llover, pero muy poco, es muy, muy árido allá, hasta allá arriba, precisamente por la altitud. Claro, claro. Y por eso están chiquitas, ¿no? Por eso Así dices que es, son están muy chiquitos. pequeñas. Si tengo suerte, tienen 30 pounds, 15 kilos, man. 15 kilos, sí, están chiquitas. Sí, sin duda. Tan chiquitas, pero siempre a madurez, ¿no? En San Dionisio Cotepec, los muchachos que hacen el mezcal se ocupan de ser muy estrictos en esa parte de que los mezcales, de que los agaves no sean jóvenes, sino que ya estén enquiotando antes de que les se utilicen. Y esto, pues, para que no se acabe, ¿no? Tienen toda la razón del mundo de exigir esa parte, mano. No, es muy importante porque si no dejas que el agave llegue a su madurez, no tiene el azúcar, por ende necesitas más kilos por cada litro de mezcal, por ende tienes que jimar más, por ende te lo estás acabando, etcétera, ¿no? Y bueno, Aparte que, ujú, sí, sí, perdón que te interrumpa, sin contar el problema principal que tal vez podemos hablar en este programa, es de que existe más mezcal embotellado que clientes listos a beberlo. claro, Ahorita sin los, duda. los actores, gente con dinero viene a Oaxaca, viene a Zacatecas, San Luis Potosí, donde tú quieras, Michoacán, se organiza una marca de mezcal porque no les cuesta mucho dinero, yo quiero tener mi marca, se sienten artistas de televisión, importan o tratan de importar o no pueden, algunos sí pueden, pero no existen suficientes consumidores para acabarse todo ese mezcal embotellado. Entonces, Pues, nos estamos acabando el agave y no nos estamos acabando el mezcal que ya está embotellado. pues es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque, o sea, desde que empezamos el proyecto hemos estado sembrando, o sea, tenemos más de 200 hectáreas sembradas, más de 10 diferentes especies en los tres estados que trabajamos, ¿no? Durango, Guerrero y Oaxaca. Y nos ha tocado cuando lanzamos la marca, pues estaba a 30 centavos el kilo, ¿no? De agave en 2011. Ujú, Entonces, poco a poco nos ha tocado llegar a la curva esta del precio del agave que conocemos muy bien, que dura 12 años, que sube y baja. ujú. Entonces, nos ha tocado estar en la parte baja y subir y subir y subir. Llegó a 14, 15 pesos el año pasado, ya está bajando, pero dentro de este fervor en donde es la categoría que más crece a nivel mundial, que sí es una base pequeña, pero ya están las compañías grandes metidas en la categoría, ya hay muchos, como dices, artistas lanzando sus mezcales, la demanda está creciendo y obviamente el empuje de estar envasando, lo estamos envasando en la época más complicada y más cara del mezcal en su historia, ¿no? Así es, y podría estar más caro. Hay propuestas muy interesantes de nivelar el precio del agave en Oaxaca al precio del agave en Jalisco. Es decir, $20, $22 el kilo, ¿no?
lo que sucede con eso es que debería de igualarse también el precio en el mercado, ¿no? Porque el precio al consumidor se tiene que ver reflejado con ese incremento en precio en Por kilo, supuesto. ¿no? Bueno, pasa algo muy curioso. El mezcal suele ser más caro que el tequila hasta cierto nivel, pero ya cuando estamos hablando del top of the shelf, es decir, el estante hasta arriba, ¿no? El estante de lujo, ahí no existe un mezcal que sea más caro que un tequila. Y Es falta. decir, sí hay mezcales caros, pero hay tequilas más, no existe un mezcal que sea más caro que un tequila, a O sea, ese los nivel, ¿no? tequilas, a lo que ves es que los tequilas llegan más a mayores precios que en el top range que los Así mezcales, y es, tienes toda y razón, falta llenar ese espacio, ¿no? falta llenar ese espacio. Y bueno, entiendo que la botella con diamantes importa, la botella de Bacará importa, ¿verdad? Pero también es verdad que nos hace falta el prestigio y nos hace falta, para llegar a ese prestigio, enseñar que podemos tener esa calidad constante para poder meter esos productos a ese nivel de precios donde estamos hablando de miles de dólares por una botella, ¿no? Y la categoría tiene esa versatilidad y esa riqueza, porque tienes más de 20 especies para hacer mezcal, Ujú. que dentro de lo mismo tienes diferentes sabores, aromas, diferentes procesos de producción, eh, toda variable dentro del proceso artesanal que decidas cambia tu perfil. Y luego tienes agaves que tardan entre 7 y 35 años o más. O sea, al final del Ujú. día, los whiskies que estuvieron 30 años en barricas, que valen, como dices, $1,000, pues nosotros los tenemos en el campo, ¿no? Es Acumulando energía cierto. solar y nutrientes, Ajá. Y etcétera. cuando salen al mercado, pues, están en $300, man, ¿no? Exacto, exacto. Y la verdad es que valen mucho más que eso. Y tenemos que aprender a darles ese valor y a sostener ese valor, ¿no? Frente a un comprador y decirle, pues es lo que cueste, si la quieres, gracias, y si no, pues también, ¿no? Ah, Y, es, y luego tienes madurado en vidrio, que no lo tienen otras categorías y lo tenemos en la regulación donde 13 meses o más madurado en vidrio, pues te cambia el perfil y lo puedes estipular en la botella. Tenemos ensambles de diferentes agaves, o sea, la riqueza de la categoría da entre vino, coñac, whisky, mundo, vino, ¿no? sí, Terroir, cierto, hay mucho de cierto. dónde que cortar. Sí, sí, Sin sí. olvidar al maestro mezcalero, que también puede ser un gran maestro, ¿no? Es decir, juntando todas esas cosas, yo todavía sigo sin entender por qué nuestros agaves silvestres son tan baratos, ¿no? A mí me gustaría verlos unos 100 o $200 más caros en el mercado, de manera que se compense lo que perdería el productor de no producir tantos, ¿verdad? De permitirles más enquiotar y tener sus agaves pequeños. Y en reemplazo de ese poco dinero que se perdería, se gana vendiendo el agave silvestre mucho más caro, ¿no? Exacto. Y al final del día, el precio del agave de un tobalá y un tepestaste por kilo está más bajo que el espadín ahorita, ¿no? Eh, Porque eh, el que eh, rige la demanda total y el que está ligado también a Jalisco y el que más volumen genera, pues es el espadín y es el que se mueve es el que rifa aquí en Estados cuando. Unidos, es el espadín, Luis. Exacto, en las barras y en los cócteles, que afortunadamente hay varios lugares donde ya están incursionando en los cupriatas de Guerrero, como tenemos en el portafolio, u Claro. otras especies como el Ujú. tobalá que tienes, y otras especies en donde por lo menos los que están detrás de la barra lo conocen, lo aprecian y lo empiezan a comunicar, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Bueno, y eso es un gran tema del que hablar, porque pues en el 2020 se nos paró ese sistema de ventas, ¿no? Y tuvimos que supeditar nuestras ventas a la venta en Anaquel. Y Sí, ahí estás en la soledad del comprador frente a 20 mezcales y escoge el que te guste más, sí, que exacto. no has probado alguno. Eso ha sido un experimento muy interesante y creo que ha revalorado un poco más la presentación de nuestros mezcales, ¿no? A la manera como debes presentarlos al público para que frente a esa soledad, frente a esa falta de vendedor, tu mezcal sea el elegido, ¿no? Exacto. Lo bueno es que ha acelerado la consideración de los compradores de tiendas, o sea, de tiendas independientes y cadenas, en considerar ampliar su anaquel de mezcales y dejar empezar a entrar más SKUs, lo cual es lo que sucedió el año pasado,
nos aceleró esa entrada, ¿no? Cierto, Este, cierto, cierto. aunque sí, Ah, el mezcal en Estados Unidos estaba muy apalancado del centro de consumo, bares y restaurantes, pues ya empieza a haber más apertura a que compradores de tiendas empiecen a aceptar más ese caos, ¿no? Porque hoy está limitado el espacio del anaquel y ahí es donde está esa, pues el que más me gusta lo voy a meter, ¿no? bueno, cuando empezamos tú y yo hace 10 años, el mezcal se metió en los anaqueles de tequila, se invitó, ¿no? Siendo que somos tan diferentes. Vienen de México, son de agave, órale, mételos ahí en la anaquel. Ahí veías un mezcalito saliendo y asomando la mano diciendo aquí estoy. Y Sí, hoy en día ya las licorerías le abrieron los anaqueles especiales al mezcal, puesto que hay una demanda importante. Pero ahora tenemos otros destilados de agave que están en los anaqueles del mezcal, sacando la mano y diciendo, oye, aquí estoy, ¿no? Llámale comiteco, llámale destilado de pulque, llámale raicilla, chacolo, bacanora, o sí, llámale destilado de agave simplemente, porque no tienen ningún tipo de regionalización, ¿no? exacto. Y tal vez algún día tendrán también sus propios anaqueles, ya lo veremos qué tanto logran crecer solos sin que ser pegados al trabajo que han hecho los mezcales registrados, ¿no? Porque ha sido un trabajo que ha sido pagado por los mezcales que están digamos, Certificados y bajo cuotas. certificados o legales, llamémoslo así, ellos son los que han pagado el trabajo de educación, de inclusión en los Estados Unidos. Y bueno, al principio fue el tequila el que nos sirvió de trampolín y ahora nosotros estamos sirviendo de trampolín a las otras categorías, ¿no? Con el trabajo y los recursos, en fin. Antes de que sigamos con esta conversación que es muy vasta y muy grande, Luis, ¿qué te metió en el mezcal? ¿A qué momento te agarró Mayagüel? Mira, a mí Mayagüel me la presentó Santiago, mi cofundador, mi socio cofundador, porque yo estuve en Pernod Ricard trabajando 5 años en marketing, estaba en whiskies, vodkas, y conocí a Santiago en el último año de estar en Pernod Ricard. Y me senté con él en enero del 2010 y me dijo, oye, ya sé que no estás en Pernod, pero llevo un par de años metiéndome a al mundo del mezcal, me gustaría lanzar una marca mezcal, ¿te interesa ayudarme y meterte al proyecto? Y dije, va, con toda sinceridad, durante los 5 años de Pernod, no comprábamos la información, no teníamos indicadores del mezcal. Tenía un compañero que me hablaba del mezcal, que de hecho lanzó su marca, poquito antes que nosotros. Entonces, mi contacto con mezcal era poco. Cuando me senté con Santiago y me empezó a explicar qué es el mezcal, el agave, el proceso, la complejidad, los estados, dije, ok, pues necesitamos hacer esto y empezamos a visitar palenques, empezamos a ir a Oaxaca, Guerrero, a Zacatecas, Durango, a ver el agave, a ver el proceso, a empezar a degustar el mezcal ahí con los maestros mezcaleros y ahí empezó mi viaje, pero cuando realmente me abrazó por completo Mayagüel fue cuando ya habíamos lanzado la marca, pero yo no estaba operando en la compañía. Yo entré a operar y ayudar en la operación hasta febrero del 2013. Y cuando ahí Santiago me pide, ve a buscar este, eh, eh, terrenos para sembrar y otros maestros mezcaleros para expandir la producción, ahí fue cuando realmente entendí más el mezcal y ir al campo a platicar con propietarios de tierra, gaveros, a empezar a negociar, a ir a buscar más maestros mezcaleros, pero ya con la intención de trabajar con ellos, de hacer un trato de litros, de precio. Ahí es donde realmente entendí y me metí mucho más, empezar a leer y etcétera. Pero ahí fue, esa es más mi historia en el arranque del mezcal, Eduardo, O sea, ahí te agarró en las tierras oaxaqueñas. en las tierras oaxaqueñas y en Así es. específico en Soledad Salinas. Ahí fue donde más, porque fue la zona en donde más agave llegamos a sembrar ese año, ¿no? Ok, y bueno, cuéntanos un poco, estábamos platicando un poco antes de que empezáramos a grabar este programa sobre amores y amarás. Platícanos un poco la diferencia porque amaré algún día, sin duda,
Amores, lo veo muy seguido, ¿no? Es una de las marcas que más presencia tiene en el mercado mexicano. Y déjame te digo que ese mercado mexicano es complicadísimo, ¿no? Pero no tanto Entonces, como el de Estados Unidos, ¿eh? de veras, híjole, mano, luego nos sentamos a Tú platicar, lo hacemos ahí conoces un muy intercambio. bien, pero Sí, pero el sí, mexicano de plano a veces me cuesta mucho trabajo. Esto que algunas empresas ya te piden algo que le llaman un guante y luego otros que te piden no sé qué más y en fin, son cosas de negocios que no se hacen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que no las entiendo yo, pero pues bueno, en fin, ya las entenderemos. Entonces, ¿amores o amarás? ¿Cómo viene todo esto? ¿De dónde sale? pues mira, es el mismo viaje, la misma casa con diferente nombre que ya a partir de marzo de este año se está haciendo la transición y la evolución para que todo el mundo sea Amarás. Cuando lanzamos Amarás en Estados Unidos y Amores en el resto del mundo, y con la intención de hacer una marca global y tener la misma historia, el mismo mensaje, decidimos transicionar todo lo que está en Amores hacia Amarás, ¿no? Porque después de 10 años, lo que sigue, que sería nuestro proyecto 2.0 de seguir creciendo y seguir avanzando y seguir sumando maestros mezcaleros, pues necesitábamos este empuje de visión a futuro, de la palabra más activa, más proactiva, ¿no? De que siempre amarás el mezcal, siempre amarás el proyecto, siempre amarás Oaxaca, Amarás siempre lo que te amarás estás Guerrero, tomando, claro. amarás lo que te estás tomando, amarás conocer más y meterte a este viaje del mezcal. Entonces, transicionamos Amores a Amarás. De hecho, en México ya se puede ver Amarás en el punto de venta y poco a poco en el resto del mundo y así poder tener el mismo mensaje en cualquier lugar que vaya el consumidor en el mundo, ¿no? Claro, claro, es muy importante, puesto que no debe haber confusiones, ¿no? Siempre en marketing te lo dicen inmediatamente, no debes confundir a tu gente y es un mezcal excepcional y creo que si la gente lo prueba en México, lo prueba en Estados Unidos, debe reconocer la botella, ¿no? Exacto. Es la misma etiqueta, el mismo diseño, el Ujú. mismo logo, cambian dos sílabas, dos letras y la transición está haciendo y tenemos la campaña Siempre Amarás, la acabamos de lanzar con este mensaje de pues, amarás el mezcal, ¿no? Siempre amarás este destilado de agave tan excepcional y Ujú. tan milenario y que, como dices, los maestros mezcaleros son muy importantes y son los que traen la magia y el misticismo del mezcal y estos rituales que tenemos que mantener, ¿no? Por eso el trabajar con 18 y más en el futuro, ¿no? Para mantener ese... Una pregunta que me gusta hacer y que le he hecho a todos los invitados que he tenido aquí, sobre todo cuando están en el nivel de decisión en el que tú te encuentras, es ¿cómo te enfrentas cómo hace Amarás y Amores para enfrentarse a los dogmas con los que el mezcal ha crecido? Es decir, el mezcal, déjame explicar un poco mi pregunta, el mezcal nació solo, solitario, nadie lo pelaba, nadie lo quería. De repente empezó a tener éxito, la gente empezó a invertir dinero, empezó obviamente a apoyar a sus marcas, a sus inversiones, pero el mensaje es tan romántico que también surgió un grupo de personas a las que yo les llamo, por divertirme un poco, espero no ser grosero, es simplemente un nombre de diversión, les llamo opinólogos, ¿verdad? Son gente que tienen opiniones muy fuertes sobre el mezcal, pero no tienen un centavo invertido en la industria. Y se vale, Claro. ¿por qué no? Es un producto maravilloso, muy bello, con una historia muy bonita. Bienvenidos todas las opiniones. Además, han hecho un trabajo excelente de información, de explicación, son gente muy conocedora, etcétera, etcétera. No es peyorativo llamarles opinólogos. Explicando esto, me refiero, ellos sembraron desde el inicio unos dogmas terribles que frenaron mucho, en mi opinión, frenaron mucho el crecimiento del mezcal en los Estados Unidos, no sé en México, respecto a lo que yo llamo el cuadrado, ¿no? No se puede hacer cóctel, no se puede reposar, no debe pasar los 45 grados, no debe llevar gusano, ¿no? Y todos esos dogmas se han roto con maravillosos mezcales en todos lados, ¿verdad? Pero nos frenaron mucho y estos amigos opinólogos y mucha gente que los escucha, pues de repente en la calle es literal, no es literal, obviamente, es una figura, ¿verdad? Que te detienen y te dicen, oye, ¿por qué estás haciendo un cóctel? ¿Cómo te atreves a hacer un cóctel con mezcal? ¿Por qué te atreves a sacar un mezcal que tenga menos de 45 grados?
¿Cómo te atreves a ponerle un gusano? ¿Cómo te atreves a ponerlo en una barrica, no? Como si nunca hubiera estado en una barrica cuando los españoles estábamos en el virreinato con los españoles, ¿no? Entonces, platícanos un poco cómo tu mensaje, cómo tu marca ha enfrentado todos esos dogmas que son solo eso, ¿no? Claro. Dogmas de fe. Y de hecho, este del reposado, el mezcal se ha reposado desde hace, casi desde que se estaba destilando. Cuando llegaron a Vique, los españoles, ya como lo hacían en barcos, pues lo hacían en esta región, o sea, lleva Cabe duda, lo reposándose. transportaban en caballos, en barrilitos y, oye, ¿qué pasa con las vejigas? ¿No? Las vejigas de que habían 5 litros, no mames, ¿no? O sea, Exacto. No, y para transportar de un lugar a otro usaban, o sea, barriga, o sea, sí, era, sí, era sí, sí. algo que ya O sea, la se barrica ha pero estado ahí desde antes que todos, ¿no? En fin. sin duda, pero mucho de lo que nosotros vivimos internamente como proyecto dentro de Casa Maraz, en cada uno de los mezcales que hacemos, es, tenemos muy en cuenta al consumidor final, ¿no? Al final del día, el que se debe de beber y el que debe de gustar y el que debe de meterse en este mundo del mezcal es el consumidor, porque nosotros y te incluyo, hablando de nosotros, dueños de marca que trabaja con los maestros mezcaleros, a lo mejor sí, o sea, a nosotros nuestros mezcales favoritos son de 48 en no sé qué, o no reposado, pero hemos entrado dentro del equipo a una consideración en donde el mezcal no está escrito en el consumidor final, ¿no? Y es el consumidor final que tiene el paladar y sinceramente a muy pocos les aguanta un mezcal de 48 grados, cocido con ocote, con un perfil tan característico como puede ser un Karwinski, ¿no? Muy mineral, muy especiado, en donde si el consumidor final no puede apreciar el mezcal y empezar desde un punto mucho más amigable, mucho más que puedan entrar y que puedan educar el paladar a llegar a eso, que a lo mejor no muchos lleguen, pero si entran en un lugar muy suave y muy balanceado, en donde están las notas del mezcal, y empiezan a incursionar en ese viaje, les tenemos que hacer fácil esa entrada, ¿no? Este, Ujú, ujú. las catas que empezamos a hacer desde el principio del proyecto, que eran mezcales de alta graduación, pues el consumidor era, o sea, hace la reacción, ¿no? De esto no puedo, Uf, o sea, sí, sí. esto es too much, para mí Em, es demasiado, ¿no? no te caben más de 3 vasos, bueno, a menos de que seas garganta profunda, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, que aún en bajas graduaciones hay que tenerle respeto y tomar a besos porque el mezcal, por esa energía que tiene, pues, es diferente, ¿no? A estarse echando vasitos de vodka u otra categoría, ¿no? El destilado de agave per se tiene su carácter como espirituosa, ¿no? Por supuesto, y es una gran Tenga mentira. 35, 55 como te deja la regulación, Sí. la norma, pero es eso, ¿no? El consumidor tiene, y la versatilidad que tiene la categoría, o sea, si, como sabemos en los destilados, si tú vas bajando la gradación de un destilado, se empiezan a abrir más los aromas y los sabores y empiezas a distinguir más la parte floral y cítrica del espadín o la parte herbal y vegetal del cupriata o la parte tan característica del tepestate. Entonces, si tú los incursionas en un nivel donde todos los destilados en el mundo andan, que andan entre 38 y 42, lo aprecian y empiezan a incursionar y a ver, voy a empezar a probar 42, 43 y empiezan a vivir a meterse al mundo del mezcal, ¿no? Pero si la barrera es muy grande o muy alta desde un inicio, pues no vamos a poder evangelizar, como podríamos decir, a más consumidores, ¿no? Cierto, cierto. Y bueno, es también, digamos, es una mentira decir que no hay sabores abajo de 45. Más bien yo diría que es una verdad decir que arriba de 45 se esconden muchos sabores que no podemos descubrir entre los 40 y los 45, ¿no? Ah, Sí, que es muy complicado, aunque los hay, tener mezcales balanceados arriba de 45 que puedes distinguir ciertas notas, pero sin duda la gradación es muy potente y más con el tipo de madera que puedas llegar a usar para cocer. Si es una madera muy ahumada, pues tanto el humo como la gradación es muy predominante arriba de los 45.
Ujú. Pero si tú abres eso abajo de 45 y lo empiezas a abrir y abrir y decides envasarlo en 41, 42, 40, 37, lo que sea, pues empiezas a darles un abanico de aromas y sabores mucho más amplio que para un destilado blanco es muy peculiar. ¿Qué otro destilado blanco sin haber pasado por barrica te puede dar toda esa versatilidad en el mismo agave, nada Ujú. más en diferentes graduaciones, ¿no? Claro, claro, no, es una maravilla realmente el mezcal, lo que se puede lograr con manos expertas, ¿no? Y bueno, también, no sé qué edad tienen tus maestros mezcaleros, pero cuando empezaste hace 10 años, seguramente andaban entre los 40, 50, 60 años. Hoy en día son sus hijos que están haciendo el mezcal, ¿no? Y tenemos que entender que estos muchachos ya no son como sus papás, de que no sabían hablar el español o no fueron a la escuela. Es decir, gracias al mezcal, sus papás tuvieron recursos para mandarlos a estudiar. Y hoy en día llegan a ser mezcales como químicos, ya graduados, o con un conocimiento y con una vista del mundo, con conocimientos que ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos jamás tuvieron, ¿no? Entonces, yo tengo la gran esperanza y la gran visión de encontrarme con mezcales maravillosos en un futuro próximo, hechos por estas nuevas generaciones de artesanos, porque exigirles que hagan el mismo mezcal que hacían sus abuelos es como decirle a un matemático que no aprenda nuevas cosas, ¿verdad? O a un pintor que pinte igual que su abuelo y que no utilice nuevas técnicas que le salen de su corazón por lo que ha aprendido, por lo que ha vivido, por lo que ha sentido, ¿no? Y ese es un tema muy importante, la parte de la transmisión de la generación para seguir produciendo mezcal, ¿no? De nuestros maestros mezcaleros, los de San Juan del Río, los 4 de San Juan del, bueno, 3 de los 4 son de mayor edad que tenemos dentro de la familia Amarás, que cuando empezamos con ellos en el 2013, que de hecho fue el primer maestro mezcalero que abrimos adicional con el que habíamos empezado, este, tenían el mismo pensamiento, 45, etcétera. Cuando les dimos su primer botella a la grabación en la que pasamos y la probaron, dijeron, ah, está, y tal cual, ¿no? Lo dijeron, está muy rico, pero me gusta más. Pero no lo descartaron, dijeron, está bueno, cuando tengamos fiesta, pásenme mis botellas, aunque a mí me gusta más el 45, pero la aceptación ya de pasar de 45 a menos de 45 fue importante. Y uno de ellos, que es el yerno, que es el más joven, pues ya tiene a sus hijos también. El yerno es el que más está llevando la batuta ahora de los 4 de Last Dog. El hijo de otro de ellos 3 está empezando, pero estas personas llevan más de 60 años haciendo mezcal. Ujú. El Consejo Regulador lo reconoció hace un par de años de maestros mezcaleros que llevaban más de 60 años haciendo mezcal. Wow, wow. O sea, tenían Sí, desde los 15 años haciendo mezcal. así es, claro, claro, claro. Es cuarta o quinta generación. Exactamente. Entonces, Ajá. tenemos que estar pensando en la sexta En la generación. sexta, que ya está ahí, ya, o sea, ya tienen 15 años. O sea, Exactamente. Y darles el interés de que en el palenque de tu padre, que fue de tu abuelo, que fue de... Hay negocio y si seguimos trabajando y si seguimos creciendo, los litros van a seguir avanzando, tu inversión en el palenque puede seguir avanzando, el apoyo que te damos para poder crecer tu capacidad se puede seguir dando. Entonces sí tienen una visión mucho más de negocio y más a mediano y largo por plazo, supuesto, y sin ya fueron duda. a la escuela, es decir, ya o sea, vienen con una visión nueva, innovadora, que me parece una maravilla, de veras que yo tengo mucha esperanza en los mezcales del futuro, ¿no? Es decir, ya empiezan a haber mezcales interesantes, ¿no? No sé si te he platicado, yo saqué uno que venía con barricas de rye, ¿no? De centeno, que intercambiamos con una fábrica de whisky en Pittsburgh. Entonces ellos Órale. sacaron un whisky reposado en barricas de mezcal, que en las que se usó mezcal, y nosotros sacamos un mezcal reposado en sus barricas de whisky, ¿no? Y salió maravilloso. Te digo, ese tipo de cositas ya son las cosas que vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a Claro. seguir, y son las cosas que le van a dar un dinamismo a nuestra industria, y yo las celebro y las festejo mucho. Y hoy tenemos una hoja más o menos en blanco para ir escribiendo y poniéndonos de acuerdo y pintando lo que es la categoría del mezcal, ¿no? Porque sin duda, digamos que estamos como en la cuarta ola de mezcales, ¿no? Que están los
primeros, que son los que empezaron a generar marcas localmente y el consumo era local. Luego ya teníamos como las de Benevá y Monte Albán y todos que empezaron a exportar. Y luego viene esta ola de dos principales estandartes que trabajaron mucho la categoría ya en un contexto moderno de mercado, que una fue en Estados Unidos y una fue aquí en México, ¿no? Pues, o sea, del maguey y los danzantes que estuvieron ahí picando piedra y nos dieron un poco el camino a esta cuarta ola que estamos incluidos, de la proliferación de marcas que se ha dado y siguen saliendo marcas nuevas cada año, ¿no? Entonces, Ujú. sí hay todo un canvas en blanco que tenemos que empezar a pintar la historia y lo que queremos que sea el mezcal a la futura y empezar a comunicarlos todos, porque lo que más falta ya afuera al consumidor es entender qué es el mezcal, ¿no? Ujú. Oye, Y bueno, yo quería llegar a esto de la nueva generación porque lo buscaba como introducción a estas famosas fiestas que has organizado en Oaxaca, que se han vuelto internacionalmente conocidas. Am, Platícame un poco la historia de esto, y cómo lograste tener tanto éxito en una categoría que se vería más con violines, ¿verdad? Y tú le metiste tecno, ¿no? Pues mira, ha sido desde el 2012, que fue la primera, ha sido un trabajo entre los socios que estábamos y luego incluyendo a maestros mezcaleros que estaban en la fiesta. Pero la primerita que hicimos, que fue cuando lanzamos la marca, fue los socios, los familiares y uno que otro medio que fuimos igual ahí por febrero, marzo a Oaxaca, hicimos un poco la experiencia en el palenque de nuestro maestro mezcalero en ese momento, la comida, fiesta, música es local, y eso ha ido evolucionando junto con el consumidor que nos ha buscado y hemos buscado y lo estamos comunicando y visitando pues, en las cuentas, en las fiestas, y empezamos a incursionar a pasar la fiesta del palenque, porque ahora, como ya teníamos más maestros mezcaleros, pues no podía ser en un solo palenque y hacerlo en varios palenques iba a ser operativamente muy complicado porque algunos están a 4 horas de distancia, otros a 3 horas de distancia. Entonces dijimos, ¿qué es lo más importante en la categoría del mezcal? Pues el agave, ¿no? Las especies de agave, la versatilidad de agave, la planta es tan maravillosa y tan generosa que pues, pasemos la fiesta y el convivio a el campo de agave. Entonces empezamos a hacer un espacio ahí, a tener lo que teníamos antes, comida, música, y luego el gusto que empezó a generarse en las tendencias de la música electrónica en varios lugares, ¿no? Ibiza, Tulum, etcétera, pues, sí, y que estábamos en esas fiestas y patroneábamos esas fiestas, digamos, incluyamos todos los sentidos que engloba nuestro concepto de marca en Amarás, el mezcal, la comida de Oaxaca, el arte de Oaxaca, inclusive tenemos un chamán ahí haciendo limpias en la fiesta, y luego tenemos un doctor zapoteca hablando sobre qué cosas históricas hay. Entonces empezamos a unir todos estos elementos y poco a poco fue evolucionando la fiesta a lo que es hoy, que la última que hicimos fue en marzo del año pasado, una semana antes de la asamblea del consejo que nos vimos, creo, el 13 de marzo, y luego vino la pandemia. Este año pues, no lo pudimos hacer, es el primer año que no logramos hacer esta experiencia. Y el invitar a las personas que más querían a la marca, de diferentes lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, Suramérica, que ya conocían, que ya lo consumían y que querían ir a la fiesta. Entonces se empezó a hacer algo muy orgánico y cada vez pues, nos poníamos la vara más alta. Entonces, ahora qué artistas vamos a traer y qué obras de arte van a instalar, y ahora los rayos, los rayos sobre el agave. Entonces, cada vez íbamos haciendo pequeños ajustes, pero el trabajo de Débora, que es la de Relaciones Públicas, de Santiago, que es el socio de Jorge, que también empezó la primera, de también algunos maestros mezcaleros que daban ideas, que nos ayudaban a conseguir los campos, que nos ayudaban a construir la palapa, de Mariana, que es la que produce la fiesta en los últimos, creo que 4 años, ahí en Oaxaca. Todos estos elementos se fueron dando, y obviamente el ambiente que se genera con todos los invitados, pues las mismas personas que han ayudado
a que se genere este ambiente, ¿no? O sea, hemos tenido la suerte que los que van a la experiencia de Amarás le ponen su sello de ambiente, de conexión, de disfrute, y pues eso corre de boca en boca y ha sido un poco la evolución de esta fiesta, ¿no? ¿Cuántas ediciones van? Esta es la, bueno, hubiera sido, el año pasado fue la 12ª, 12. 12. Sí, Wow. porque repetimos, en 2 años la repetimos 2 veces, y este Ajá. es nuestro 10º año de estar en el mercado, entonces llevamos 12, y siempre han sido en marzo, ¿no? Y lamentablemente pues, todavía no salimos de esto. Es buena época, normalmente no llueve, aunque hace 2 o 3 semanas cayó una granizada terrible en Oaxaca, ¿no? Nadie se la creía. Exactamente, sí me tocó. Y no ¿Ah, estabas llueve. allá? La semana pasada estuve en Oaxaca, sí. ¿Y fue cuando cayó la granizada? Exacto. Sí, sí. Sí, el martes llovió, el lunes llovió en la ciudad de Oaxaca, el martes, creo que el jueves llovió en Tlacolula por primera vez, y luego ¿a dónde fuimos? Te trajiste la A lluvia y te Belató, siguió, fuimos a mano. Belató el martes y llovió al día siguiente, entonces, en Nejutla llovió el martes, perdón. Sí, 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 las lluvias ya las cabañuelas o como le quieran decir, y ya están empezando. Yo creo que iba a estar un año medio seco, pero sí, sí creo que va a llover bastante. Pues sí, esperemos que llueva lo necesario, no mucho, pero lo necesario, y esperemos también que se respete en la época de lluvia y dejen a los agaves tranquilos esa época, porque es importante para ellos y para la industria, que no salgan llenos de agua, porque vienen llenos de agua, pues como tú dijiste al principio del programa, necesitan más, y se necesitan más, pues obviamente están acabando con la sustentabilidad, ¿no? Del asunto, Y pero ya veremos si llueve o no, llueve o no. Pues sí, todos los eventos lamentablemente se tuvieron que cancelar, lamentamos pero en marzo del 2021 seguro 22 con tenemos todo. 2022, 2022. exacto. Oye, y Sí, marzo del platícanos 2021 eso. ok, y bueno, ¿en qué países estás? ¿Hasta dónde ha llegado tu magia? Pues estamos en 20 mercados fuera de México, fuera con Estados Unidos en 19, estamos en Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, en Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, eh, Bélgica, Suiza, ¿Con botellas de Australia. 700 centilitros? Sí, fuera de Estados Unidos y México, todas son de 700. Que bueno, afortunadamente en Estados Unidos ya puede ser de 700. Sí, así es. Creo que a partir del año pasado o el antepasado ya el de 700 se permite en Estados Unidos. Pero sí, fuera de México y Estados Unidos todos son 700, excepto Sudáfrica, porque vamos a mandar un envío a Sudáfrica y tiene que ser 750 y chistosamente tiene que ser 43 grados mínimo. O sea, creo que para ser destilado no puede ser abajo de 43. Interesante. Interesante. Sí, China, estamos por enviar ya el primer envío el próximo mes a China, a Mainland China. Ujú. Eh, sí, todos estos países. Japón también estamos, y va muy bien Japón. Japón Entonces, yo creo que va a ser un país que va a crecer. Mezcal, tal vez sea el siguiente Estados Unidos del mezcal, espero que no me estoy equivocando, pero sí, entienden muy bien productos artesanales y así es, la bien parte realizados, es gente que sabe reconocer una buena bebida. Sin duda son grandes tomadores de whisky y pues esos en todo caso son aquí en Estados Unidos son nuestros clientes, ¿no? exacto, exactamente. Y Los, sí, los estamos tomadores en, de en, whisky. en esos mercados. Así Pronto es. ya en Portugal, Bélgica, no sé si lo había mencionado. Entonces, y trabajando duro, ¿no? Con cada uno de nuestros importadores, en cada país es un importador, como bien sabes, y la selección Ujú. es muy peculiar y lo mejor que puedes tener es un importador que sabe sobre productos artesanales, que saben trabajar el centro de consumo, que educan, etcétera, ¿no? Que es lo Ujú. que más necesita el mezcal, ¿no? Que sí estén muy Así es. concentrados en querer comunicar y educar sobre el portafolio que tiene, ¿no? Sí, 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 definitivamente la elección la elección del distribuidor es una de las más complicadas, ¿no? Es la mitad del camino, ¿no?
Sí, ya es casi el final del camino, pero No, o sea, el éxito en el mercado, hemos sobrecargado tanto el mercado norteamericano que nos enfrentamos ante esta problemática, ¿no? Ya no escoges tú a tu distribuidor, tu distribuidor te escoge a ti. sí, sí. Que cuando empezamos hace 10 años, pues no. Tenías el lujo de escoger entre 3 o 4 que te querían. Y podías tú poner, como tú dijiste, escoger al que trabajaba más en educación, al que tenía mejor equipo de ventas, etcétera. Y ahora, pues, el que te agarre, lo agarras, ¿no? Precisamente porque sin estamos duda. sobrecargados de marcas, ¿no? Y lo más importante es que la categoría crezca, ¿no? Entre más pueda crecer la categoría como mezcal y que si ahorita el consumidor está pensando qué tomar, con tal de que tome mezcal, no importa cuál, toma mezcal, en vez de ron o whisky o vodka o tequila, como quieras. Ya después vemos esa categoría cómo se divide entre compañías y entre marcas, pero con que la categoría crezca por el tamaño que tenemos, mejor. Por supuesto, por supuesto. No veo yo el problema al revés. Yo creo que si solo hay una marca en un lugar, es un fracaso Categoría. de la categoría sin duda. Y cuando tienes como en el tequila de dónde escoger, siempre haya un mezcal que le gusta más a uno que a otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es bien importante para la categoría. Yo me Luis, acuerdo hace 10 años en México que los anaqueles en las tiendas tenían un espacio pequeño de mezcales con 10, 15 marcas, si bien nos iba. Y hoy es la mitad del anaquel de agaves y tienes 80, 100 marcas ya de mezcal. Falta que suceda eso en Estados Unidos. pues ya en algunos lugares ya existe, Luis. Exacto. En Chicago, Nueva York, San Francisco, Florida, ya existen anaqueles completos de mezcales que incluso los que venden en los anaqueles no saben, no conocen ni lo que están vendiendo, ¿no? Está bien porque una vez más es un trabajo de larga duración, es un trabajo de educación y entre a más diferentes sabores estés puesto, la gente tiene que entender que el mezcal no es una bebida industrial que te va a saber igual una marca que otra. Cada marca, cada maestro mezcalero tiene su diferente sazón, su diferente manera de hacerlo. Importa mucho el agua, importa mucho el terroir. Es La decir, época creo que del año, somos más comparables con el vino que sí. con el tequila, ¿no? Y somos más comparables de esa manera a la exposición de dos maestros mezcaleros que lo hacen en el mismo lugar, con el mismo agave, y va a salir un producto diferente. Y eso en cuanto se sabe, la gente dice, bueno, esta vez compré una botella de este, mañana compro una botella de este otro, y así hasta que se hacen de una marca que les entre en su corazón, ¿no? Y la guardan por siempre. Y en la misma marca cambia, porque la época del año te cambia el perfil, en época caliente es muy Por diferente que en época de supuesto, lluvia o en época de frío. Y esa versatilidad es la que hace muy atractivo y muy versátil al mezcal, ¿no? así es, así es. Luis, no tengo más que agradecerte, qué buena plática nos echamos, fue muy educativo para mí platicar contigo y saber un poco más sobre tu marca, tenerte en Mezcaleando, sin duda, es un lujo, fue un lujo. Y una vez más, el objetivo de estos programas es que se queden colgados en la red para que algún día, dentro de 15, 20 años, la gente nos conozca un poco y conozca un poco la filosofía que se tenía para abrir esta naciente industria que espero sea muy exitosa en el futuro y que todos estos programas sirvan como útiles de educación, ¿no? Para que la gente pueda aprender un poco más sobre el mezcal y sus realidades, porque es verdad que las ficciones y estas maravillosas historias y telenovelas mexicanas con las que se vende el mezcal ayuda mucho, pero están a veces muy lejos de la realidad y estos programas justamente sirven para que la gente descubra la ruda y difícil realidad que existe para vender y hacer y continuamente estar vendiendo mezcal, ¿no? A ti, Eduardo, un privilegio y un placer estar contigo y darnos este espacio en Mezcaleando y un saludo a todos los que te escuchan y a los que nos escucharon hoy. Nada más queda salud y Ya, pues, amarás. salud. Salud con Amarás, mano, y amaremos seguramente las nuevas presentaciones.
Amarás, Y, amarás. pues una vez más, gracias por estar aquí y espero encontrarte en Oaxaca muy pronto o en la Ciudad de México. Esperemos que sí, Eduardo. Si no, por allá te busco cuando estemos en Estados Unidos, pero Aquí tienes tu casa, ya ya sabes. sea allá o acá. Ok, fantástico. Muchas gracias, Luis. Un abrazo.